En una vasta pradera, donde el sol derramaba su luz dorada sobre campos de flores silvestres y el viento danzaba suavemente entre las hojas de los árboles, dos hermanos conejos vivían juntos desde que podían recordar. Milo y Timo, estos hermanos, eran inseparables, como las raíces de un árbol que se entrelazan bajo la tierra, compartiendo el mismo suelo y el mismo aire. Sus días transcurrían entre carreras interminables por los campos, juegos de esconderse entre las margaritas y noches de cuentos bajo el cielo estrellado. Ambos eran uno, como uña y mugre, una pequeña fuerza de la naturaleza que se apoyaba mutuamente en cada aventura. Cuando uno se sentía cansado o triste, el otro siempre encontraba una manera de animarlo. Compartían secretos, pequeñas victorias y también miedos. Nada parecía poder romper el lazo que los unía. Juntos habían explorado cada rincón de la pradera, desde el estanque cubierto de nenúfar hasta el viejo roble donde colgaban sus pequeñas coronas de flores. Se habían reído tanto, que hasta sus vientres le dolían, con carcajadas que resonaban en el aire como campanas de felicidad. En los días de tormenta, se refugiaban en una madriguera que habían construido con hojas y ramas, contando historias que los ayudaban a olvidar los truenos y el viento furioso. Eran un equipo invencible, dos almas que entendían el mundo a través de los ojos del otro. Pero el tiempo, con su manto invisible, a veces siembra semillas de discordia donde antes solo había conexión. A medida que crecían, pequeños detalles comenzaban a importar más de lo que debían. ¿Quién encontraba la mejor hierba primero? ¿Quién había corrido más rápido esa mañana? Estas minúsculas disputas eran como gotas de agua acumulándose en un vaso. Una mañana, una discusión aparentemente insignificante se transformó en una tormenta de palabras hirientes. Todo comenzó por una zanahoria, una de las más grandes y dulces que habían encontrado esa temporada. Era perfecta, con un color naranja vibrante y un aroma dulce que hacía rugir el estómago. Cada uno con la seguridad de que la había visto primero, y en sus mentes, esa zanahoria simbolizaba algo más que alimento, representaba un reconocimiento, una pequeña victoria personal. La tensión creció como una sombra oscura entre ellos. Sus voces, normalmente dulces y llenas de compañerismo, se volvieron duras y filosas. Los reproches volaban como flechas invisibles, hiriendo más de lo que ninguno de los dos quería admitir. «Siempre piensas solo en ti, Milo», exclamó Timo, con las orejas temblando de rabia y sus ojos brillando de decepción. «Y tú nunca confías en mí, Timo». «Y eres tan egoísta», respondió Milo, con los ojos empañados al borde de la lágrima, por la ira y la tristeza acumulada. Aquella discusión fue como una grieta en un dique. Las emociones reprimidas se desbordaron en un torrente incontenible. La tensión acumulada explotó, y antes de que pudieran darse cuenta, ambos se habían dado la espalda. Ninguno quiso ceder. Se miraron por última vez con corazones heridos y palabras no dichas, y se alejaron, cada uno sintiendo una piedra invisible que se había instalado en su pecho. Milo se fue al otro extremo de la pradera, buscando refugio en el silencio de los campos abiertos. Mientras que Timo se quedó cerca del arroyo donde solían beber agua fresca cada amanecer, mirando su reflejo distorsionado en el agua, sintiéndose más solo que nunca. Durante días, semanas y luego meses, el silencio entre ellos se volvió un muro invisible, un muro de hielo que ningún sol podía derretir. Aún se veían a lo lejos, pero evitaban cruzarse. Las flores parecían menos vibrantes y el cielo menos azul. El viento llevaba consigo los murmullos de su amistad rota, como hojas secas arrastradas por una brisa otoñal. Ambos sentían un vacío, un agujero que ningún otro amigo o aventura podía llenar. Pero el orgullo era más fuerte que el deseo de reconciliación. Cada noche,
bajo el manto estrellado de un gran cielo nocturno, se preguntaban en silencio si el otro también sentiría el mismo dolor. Pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron y las flores de primavera dieron paso a los pastos secos del verano. Una mañana especialmente calurosa, Milo decidió aventurarse más allá de los límites seguros de la pradera, en busca de sombra y alimento. Se adentró en el bosque, donde el aire era más fresco y el sol apenas podía filtrarse entre las ramas. Mientras avanzaba, el susurro de los árboles y el crujir de las hojas secas bajo sus patas le resultaban extrañamente inquietantes. Las sombras se movían como criaturas vigilantes. Una ligera brisa trajo consigo un olor a tierra húmeda, y aunque el frescor era agradable, una sensación de alerta comenzó a crecer en su pecho. De repente, sin previo aviso, sintió el suelo ceder bajo sus patas. Era una trampa. Un agujero profundo que había sido cavado por los zorros para cazar desprevenidos. Al impactar contra el fondo del agujero, un golpe seco le sacudió el cuerpo. La oscuridad le envolvió como una manta pesada. Se levantó tambaleante, con el corazón latiendo con fuerza y el miedo arañando su garganta. Miró hacia arriba y vio un círculo de luz lejana, demasiado alto para alcanzarlo. Intentó saltar, pero sus patas resbalaban una y otra vez contra las paredes fangosas y empinadas. El miedo lo envolvió como un sudor frío, apretando su pecho y haciéndole sentir pequeño y vulnerable. ¿Y ahora qué haré?, susurró, con la voz temblorosa y los ojos empañados. Desesperado, gritó por ayuda. Sus palabras se perdían entre los árboles y el eco de su propia voz le devolvía una sensación desgarradora de soledad. Cada segundo que pasaba se sentía más atrapado, más perdido. La tarde cayó lentamente, y con ella, su esperanza de ser encontrado. El cielo se oscureció y los últimos rayos de luz se filtraron levemente a través de las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas y frías sobre el suelo. Los sonidos del día dieron paso a los ruidos inquietantes de la noche, el crujir de ramas distantes, el ulular de una lechuza y el murmullo constante de insectos invisibles. El aire se volvió más denso, cargado de humedad y una calma inquietante. Milo se encogió en el fondo del agujero, sintiendo el frío del suelo bajo su cuerpo. Cada ruido le parecía una amenaza oculta, cada sombra una figura que acechaba desde la oscuridad. Su respiración era rápida y entrecortada, y su mente no dejaba de imaginar lo peor. La soledad pesaba más que nunca, como una piedra que aplastaba su corazón. Con cada minuto que pasaba, la desesperación creció en su pecho. Pensó en su hermano Timo, en los momentos felices que habían compartido y en las palabras hirientes que los habían separado. Se dio cuenta de que el orgullo que había sentido antes ahora no tenía ningún valor frente al miedo y la soledad que lo consumían. ¿Por qué permití que una discusión nos separara?, susurró para sí mismo, con la voz rota por el llanto. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó al suelo fangoso, como una gota de lluvia que se pierde en el lodo. La oscuridad se cerró a su alrededor, pero en su interior comenzaba a encenderse una pequeña chispa de arrepentimiento y esperanza. Timo, por su parte, había sentido una inquietud inexplicable durante todo ese día. Una sensación de que algo no estaba bien. Mientras bebía agua junto al arroyo, escuchó un eco lejano. Era casi imperceptible, pero su corazón lo reconoció. Era la voz de su hermano. Algo en su interior se revolvió, una mezcla de preocupación y el recuerdo de las palabras que los habían separado. ¿Debería ir a buscarlo?, se preguntó. El resentimiento era una sombra oscura que trataba de detenerlo, pero una chispa de amor aún ardía en su corazón. Finalmente, respiró hondo y dejó que sus patas lo guiaran.
corrió hacia el bosque, siguiendo una intuición que parecía susurrarle al oído. La luna comenzaba a asomarse cuando encontró el agujero. Asomándose con sumo cuidado, vio a Milo, encogido y temblando. «Milo, Milo», gritó Timo. Milo alzó la vista, incrédulo. «¿Timo? ¿Eres tú?». La voz de Milo era una mezcla de alivio y culpa. Sin pensarlo, Timo buscó una rama lo suficientemente fuerte para ayudar a su hermano a salir. Trabajó con urgencia, y poco a poco, Milo logró aferrarse y salir del agujero. Cuando estuvo a salvo, se miraron en silencio. Había tantas palabras no dichas, tantos sentimientos atrapados entre ellos. Finalmente, fue Milo quien rompió el silencio. «Lo siento, Timo. Fui un testarudo y te dije cosas horribles». Timo bajó la mirada y respondió suavemente. «Yo también lo siento. Dejé que mi orgullo nos separara». Y en ese momento, algo mágico ocurrió. La carga que ambos habían llevado por tanto tiempo se desvaneció. El perdón fluyó entre ellos como un río de agua clara, limpiando las heridas del pasado. Se abrazaron bajo la luz de la luna, y el bosque entero pareció respirar aliviado. Caminaron juntos de regreso a la pradera. Cada paso que daban reconstruía el puente que había sido roto. El rencor se había desvanecido, reemplazado por una sensación de libertad y paz. «Nunca más dejemos que una discusión nos separe», dijo Milo. «Nunca más», respondió Timo con una sonrisa. Desde ese día, entendieron que el perdón no era solo un regalo para el otro, sino también una liberación para uno mismo. Era como quitarse una mochila cargada de piedras invisibles que habían estado aplastando sus espíritus. El rencor se había transformado en polvo bajo el poder del entendimiento mutuo y la compasión. Cada mañana, mientras el sol emergía de entre las colinas y las flores se inclinaban para saludar la luz, Milo y Timo recordaban ese momento de reconciliación. Se sentaban juntos bajo el árbol grande junto al arroyo y miraban su reflejo en el agua clara. No importaba cuántas discusiones o malentendidos pudieran surgir en el futuro, sabían que mientras existiera el perdón, existiría también la posibilidad de reconstruir todo lo que se rompiera. El perdón era un puente eterno, hecho no de palabras, sino de amor y voluntad. Y al cruzarlo, descubrían una y otra vez el verdadero significado de la fraternidad y la paz interior. Por aquí llega el fin de esta bonita historia, pero antes déjame hacerte una pregunta. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado por el orgullo, incapaz de reconciliarte con alguien que amas? Piénsalo, porque a veces un simple gesto de perdón puede abrir la puerta a una paz infinita. Recuerda que el perdón no solo libera al otro, sino también a uno mismo. Gracias por acompañarnos. Espero que este cuento te haya inspirado a construir tus propios puentes de perdón y comprensión. Si es así, espero de corazón que me lo hagas saber con un me gusta. Hasta la próxima, y que siempre encuentres el valor para sanar corazones. Hasta pronto, y buena vida.